públicos solo en su etapa como vicepresidente del profesor Fernández, es decir, sin contar los que hizo en sus 2 periodos como presidente y sus 4 como primera dama. Estos 194 vuelos costaron cerca de $5 millones a las arcas del Estado, es decir, nos costaron a todos los contribuyentes de este país $5 millones. Asimismo, la ex primera dama Fabiola Yáñez llevó a cabo 21 viajes de índole particular a la provincia de Misiones y a la ciudad de Mar del Plata entre el 10 de diciembre del 2019 y el 5 de junio del 2023. De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública. Jaime, si me hace silencio, te lo voy a agradecer. En la Argentina, el presidente Milei, el que hizo el ajuste fiscal más importante de los últimos 60 años y se ganó los elogios del mundo libre, este es otro privilegio que se termina. Por otro lado, contarles a todos que en el mes de julio la Argentina ha logrado récord histórico de producción de energía nuclear. Las centrales nucleares generaron casi el 9% de la generación eléctrica del país, equivalente a 1.174.000 megavatios por hora. En la administración del presidente Milei, Argentina se potencia también en el ámbito nuclear. Por último, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Los escucho. Buenos días, Manuel Estela Garnica de A24. ¿Cómo andás? Bien. Mañana se conoce el nuevo índice de inflación. El INDEC va a dar a conocer el índice de junio. ¿Qué espera el gobierno y qué repercusión puede tener esto en un eventual repunte de la inflación? Los aumentos tarifarios, hubo en este último mes boletas de luz, gas que superan entre 50 a 100 mil pesos y que mucha gente no la está pudiendo pagar. ¿Cómo repercute en la pobreza, en la indigencia y en la desocupación también, ¿no? ¿Qué estudios tiene y qué esperan para mañana? Bueno, hay que esperar mañana a 16 horas que se conozca el índice de inflación. Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. De hecho, te recuerdo rápidamente, porque no me acuerdo del índice de todos los meses, pero del 25% de diciembre al 20 de enero, al 15 o al 13 de febrero. Después, bueno, llegamos a ese escalón del 8, donde muchos nos decían que era muy difícil de bajar, luego se derrumbó al 4 o al 4-5 y esperamos que en los próximos meses vuelva a bajar otro escalón importante y bueno, finalmente llegar a inflación cero, que es lo que efectivamente todos queremos. Así que el camino es claro, independientemente de que julio pueda dar un número similar, más bajo o más alto a lo que dio el mes pasado, pero el camino es claro y las condiciones están dadas para que la inflación en la Argentina desaparezca. Así que opinar del índice que va a salir mañana, la verdad es que no tenemos opinión porque no lo conocemos, así que mañana o en tal caso pasado te daré alguna consideración. ¿Está reflejado en el índice del INDEC el aumento de tarifas a partir de la eliminación de subsidios y del aumento de combustibles? Todos los meses están viniendo boletas 3-4 veces más caras del mes anterior. Eso se incluye dentro de la metodología que tiene INDEC, pero eso se lo deberías preguntar al INDEC y no a mí, tal vez, el tema de metodología. Pero claramente acá, de hecho, varios me han preguntado en otras oportunidades si efectivamente
en algún mes que ha subido alguna tarifa de determinado servicio o prepaga o alguna otra cuestión si va a impactar. Y bueno, por supuesto, es un índice general donde cualquier aumento en alguno de los precios impacta en el promedio. Digo, eso es una cuestión netamente matemática. De acuerdo, vos sabés muy bien que cada uno de los bienes y servicios tiene una ponderación determinada, no todos impactan de la misma manera en el índice general. Esperemos a mañana y veremos a ver cómo dio ese índice. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Silvia. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegra. Te quiero consultar, Manuel, sobre el desmantelamiento de las políticas de violencia de género, porque efectivamente estas políticas, lamentablemente en el gobierno anterior fueron usadas políticamente, fueron usadas para hacer campañas políticas incluso, pero la violencia de género existe y Argentina tenía, según un informe que me llegó de Amnistía Internacional, que acaba de presentar a la Comisión Internacional o Interamericana de Derechos Humanos, después de 37 años de un ámbito institucional en el gobierno argentino con políticas de violencia de género, Argentina por primera vez no tiene ninguna oficina institucional para ocuparse de los problemas de la violencia de género. A partir de los tristes sucesos que hemos conocido, la línea 144, que hoy depende del Ministerio de Justicia, está recibiendo más denuncias que habitualmente, como suele suceder cuando aparecen estos casos de gran repercusión pública, pero no hay, supuestamente, según me dijeron, desde el día de ayer, las políticas de violencia de género dependen del Ministerio de Justicia, no hay ninguna resolución al respecto y sin una orientación de parte del Estado acerca de estas personas que denuncian y que se sienten afectadas, bueno, hay desorientación acerca de qué es lo que tienen que hacer, a dónde recurrir y cómo estar protegida frente a una situación tan grave como se ha podido ver en los últimos días. Gracias, Manuel. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. En principio, aprovecho la pregunta, que es parte de la respuesta, para aclarar que más allá de lo que han dicho muchos, la línea 144 está activa, tiene 84 personas trabajando de manera permanente, no se ha desfinanciado y sigue a disposición de todo el que sienta violencia, de cualquier tipo de violencia familiar o intrafamiliar o, como se la llamaba, violencia de género. Así que ahí pueden acudir, por supuesto, donde hay riesgo de vida, se pueden comunicar al 911. En el caso de que sean emergencias que así lo ameriten. Amnistía Internacional también ha dicho que cuestiones de mi persona, la verdad es que es un tema que no nos preocupa demasiado en lo que diga con respecto a eso, porque lo que ha quedado demostrado es, como bien vos dijiste, que la política de género se ha utilizado no para ayudar a la mujer, o no para ayudar a evitar violencia, o no para evitar asesinatos en cuestiones familiares, sino que se ha utilizado para hacer politiquería barata. Así que los grandes millones que se han utilizado para financiar esas políticas, evidentemente, no han servido para nada. De hecho, cuando ves los datos te muestran que no han servido para nada, y cuando ves los acontecimientos de los últimos días, te das cuenta que efectivamente la desprotección de la mujer, pero digamos de la familia en general en términos de violencia, era total. Así que no hay ningún tipo de inconveniente con que efectivamente quien se sienta violentado en su integridad pueda hacer la denuncia correspondiente. Claro, pero no es solo hacer la denuncia, sino alguna política para acompañar a estas víctimas. Justamente
lo que no hizo el gobierno anterior, me parece que bien podría hacerlo este gobierno, claro, por supuesto que que es sí. llevar adelante De hecho, te políticas de defensa y de acompañamiento que a las empiezan víctimas. que empiezan en el 144, eso lo pueden ¿Y a iniciar en el dónde van? 144 y en el 144 los guían. ¿O pretendés que yo te No, lo que transmita el pretendo manual de es que atención alguien- a la víctima? No, lo que pretendo es algún vocero o vocera en materias de violencia de género dentro del gobierno nacional, que hoy no hay uno no hay dónde llamar. Al 144, Silvia. Perdón, Manuel, yo tomé información sobre el tema. Yo no soy una víctima de la violencia de género. Yo soy una periodista que informa sobre las políticas, en este caso, de violencia de género. El mismo Ministerio de Justicia no tiene información acerca de quién se ocupa ahora de explicar o ¿Y antes de quién se acompañar. encargaba? Perdóname. Antes había una oficina, un ministerio, Que no servía para un nada. consejo. Bueno, entonces digo, Silvia, hagamos algo que sirva. Pero por Manuel. supuesto que sí, te repito, tenemos las fuerzas de seguridad a disposición, la justicia a disposición, como debió estar siempre, y el 144, que es la línea donde iniciás tu denuncia, donde iniciás tu preocupación por ser víctima de violencia de género, violencia familiar o violencia del nombre que le quieras poner. No veo dónde está el problema con que llames a la línea 144. Ojalá que no lo hagas nunca, porque ojalá que no tengas nunca ningún problema de violencia, pero si no, allí es donde tenés que acudir. Bueno, ¿Qué es lo que las te falta en la políticas de respuesta? violencia de género son más complejas. Empiezan en una denuncia y continúan en un acompañamiento, continúan en, Por supuesto que sí. en sostener a la víctima, a sus familias, Totalmente. en controlar lo que los medios hacen en materia de difundir estos casos. No hubo nadie que estuvo controlando, Manuel, cosas horribles que se han difundido. Bueno. No te entendí la apreciación, pero... No, digamos, hay medios, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que no difunden cierta información si es lesiva para la víctima. Aquí, lamentablemente, no había ningún organismo que controle eso. Bueno. Yo te creo, hermana. Gracias. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente, Pablo, ¿cómo andás? para Letra P. Quien sí es víctima de violencia de género por sus declaraciones es Fabiola Yáñez y la están acompañando, teniendo en cuenta esto que decís vos, que hay políticas de Estado para acompañar a las víctimas y cómo contribuye de alguna forma un llamativo tuit del presidente de esta mañana en la que habla que no quita que Fabiola haya sido cómplice de muchas de las aberraciones del gobierno, una cita textual, si tienen pruebas sobre eso, si van a hacer alguna presentación en la justicia. Y si me permitís un tema aparte político, ayer Mauricio Macri junto con dirigentes del PRO evaluó pedir el embargo de las cuentas de la Casa Rosada para que se pague la coparticipación. Es algo que se charló en una reunión del partido del PRO, o si la Casa Rosada prevé de alguna forma saldar la deuda con la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, que lo viene reclamando el jefe de gobierno porteño. Bueno, eso me lo han preguntado y efectivamente es parte de la discusión que se está dando con respecto a la diferencia, al otro tema de conversación, que es el tema del pago por goteo, pago semanal. Bueno, eso nosotros estamos haciendo los adelantos todos los viernes, que consideramos que cumplen con ese requisito hasta que efectivamente la Corte indique cuál es el monto definitivo. Así que, más allá de la discusión, digamos, y de la conversación, no hay ningún tipo de problema con respecto a eso, más allá de ya te digo, un debate si tiene que ser diario o semanal, pero bueno, eso hasta que la Corte nos expida no podemos hacer nada más que tratar de transferir semanalmente el monto que consideramos que es lo que le corresponde. Así que, pero es un tema de conversación que no genera ningún tipo de conflicto más allá del propio debate, digo, ¿no? Y del propio intercambio de ideas para llegar a una solución lo más rápido posible. Con respecto a
a Fabiola Yáñez, bueno, yo, y con respecto a esto que vos me mencionás, de un tuit del presidente, me dijiste, con respecto a la responsabilidad de Fabiola Yáñez, yo creo que acá hay que marcar bien dos temas. Uno es que lo que le haya ocurrido, lo terrible que le haya ocurrido en términos personales a la señorita Yáñez, no exonera del resto de los supuestos pecados o delitos, o como lo quieras definir, que haya ocurrido durante los 4 años. Algunos te los he dado yo en mi introducción con respecto a vuelos personales. Eso, cuando vos utilizás para beneficio personal cuestiones del Estado, efectivamente estás abusando de tu posición de poder, ni hablar cuando estábamos todos encerrados, pero además yo recuerdo el día, me puedo estar equivocando por un día, pero recuerdo el día que superamos la triste cifra de los 100.000 muertos por COVID, y lo cierto es que ese día Fabiola Yáñez subió a sus redes una foto con un montón de globos y tortas y mucha felicidad, que está muy bien, pero que no era compatible con lo que estábamos pasando los argentinos. Y eso tal vez también fue un abuso de su posición de poder. Pero más allá de las suposiciones, el presidente de los argentinos no era ella, era Alberto Fernández, eso también hay que tenerlo claro. Pero está claro, a las vistas, que la señorita Yáñez tomaba atribuciones que le daba el propio poder. Así que entiendo que el presidente se refería a eso. Más allá, te repito, de las cuestiones de corrupción, de las causas de corrupción que hay, de lo que todos vivimos durante el encierro, y me parece muy atinado que todos intentemos no olvidar lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, no solo en materia económica, que es lo que uno tal vez repite incansablemente del desastre que hicieron, de la famosa tierra arrasada. Al final no era Macri el de tierra arrasada, era lo que venía después, eran ellos, sino además de lo que hicieron en pandemia, que fue, o en cuarentena, que fue terrible, ¿no? Y te lo digo, nosotros con el presidente, cuando no era presidente, cuando todavía íbamos por los canales de televisión difundiendo o divulgando ideas, gran parte del espectro periodístico y político nos acusaba de querer matar gente y de querer ir en contra de la Argentina, cuando lo único que pretendíamos era mayor libertad, porque estábamos observando o empezando a observar qué fue lo que después terminó ocurriendo, ¿no? Que fue la brutalidad con la que nos han tratado los argentinos. Igual una aclaración, Manuel, si podés hacer, la numeración que haces es casi una valoración ética, al menos sobre la ex primera dama, teniendo en cuenta que no es judicializable nada de lo que mencionás, la causa por corrupción. Sí, claro, se investiga contra el presidente, obviamente. Solo le involucra a él y no a ella. Sí, por eso aclaré, que lo aclaré al principio, digo, una cosa es lo trágico que está viviendo, o que ha vivido y que sigue viviendo seguramente Fabiola Yáñez, en caso de que se compruebe, por supuesto, esto ya es materia judicial, más allá del impacto que haya podido tener en todos nosotros, las fotos, videos, etcétera, etcétera, esto no deja de ser un tema estrictamente hoy de carácter judicial. Lo cierto es que una cosa es su situación personal o lo que ha vivido con el expresidente, e incluso previo a que el expresidente sea proclamado presidente, porque hay datos que ella hace referencia públicamente que datan del 2016, o sea que es previo a que ella sea primera dama, con, por supuesto, el resto de los casos de corrupción y los temas éticos, por supuesto, que en una Argentina que tal vez ha tenido o tiene en algunos sectores determinados problemas morales, es bueno también separar eso. Así que bueno, me parece que está respondida la pregunta. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Sofía Rojas para la Agencia de Noticias Argentinas. En los últimos días, la diputada Rocío Bonacci planteó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio el visto bueno a la visita de los legisladores oficialistas a ex militantes condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Seiza, por lo que quería consultar si el presidente le pidió algún tipo de explicación a la funcionaria
Y en la misma línea, y en base a los dichos de algunos senadores, consultar si el gobierno está trabajando en algún proyecto para indultar o bajar las penas de condenados por delitos de lesa humanidad. Y si me permite una tercera, si nos puede detallar lo que se charló hoy en gabinete, quién tomó la palabra y los principales temas. Gracias. Bueno, hoy hablamos de el presidente hizo un repaso muy veloz de la actualidad económica, especialmente en materia de actividad. Hablamos de actividad, hablamos de empleo. También hemos hablado del presupuesto 2025 y, por supuesto, resaltando la premisa básica, ¿no? Va a ser un presupuesto desde ya con déficit cero, digamos, no va a haber contemplados gastos por encima de los recursos que se estimen, y hablamos también de lo importante del blanqueo de activos, de la regularización de activos, y bueno, hablamos de cómo esto le va, el blanqueo que obviamente no aclaro por alguna información confusa que hubo, un blanqueo que no tiene límite, que es absolutamente gratuito hasta las fechas determinadas y que efectivamente es para la gente, ¿no? Es para que la gente pueda regularizar sus activos, sus bienes y que, bueno, entremos de nuevo en una Argentina un poquito más normal. Así que esos fueron los temas de gabinete. Con respecto a lo que me decís de Patricia Bullrich, hay que consultarle a la doctora Bullrich, a mí no me consta, y en el hipotético caso que lo que vos mencionás haya ocurrido, no me consta que haya habido ningún tipo de charla con respecto a eso entre el presidente y la doctora Bullrich. Lo mencionó la legisladora, no. Bueno, está bien, no me consta. ¿Y el proyecto se está trabajando en algún tipo de...? No. Gracias. ¿Una pregunta? Hola, sí, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Jaime Rosenberg, Diario La Nación. Consultarte por la versión que salió ayer en algunos medios de un próximo viaje del presidente a la cumbre de la CEPAC en México. Querés saber si va a ir o si va a participar de modo virtual. Y después una reflexión, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reúne hoy, recibe hoy al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. También se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, la semana pasada, un día antes de la visita del presidente a Chile. ¿Hay alguna evaluación sobre estas reuniones que tiene el presidente de Brasil? ¿Elige con quién se reúne? ¿Con el presidente no se reunió? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, la misma reflexión si me lo preguntarían si la pregunta fuese sobre el presidente Milei, cada presidente elige con quién reunirse y tendrá temas de agenda que así lo meriten y no nos metemos en la agenda del resto de los mandatarios o de los funcionarios de otros países. La verdad es que no tenemos ningún tipo de opinión, cada mandatario es libre de hacer lo que crea conveniente en pos de lo que crea mejor para su gobierno, para su país o para su gente. Y con respecto a la CIPAC de México, el presidente tiene una reunión con empresarios allí en México el día 23 y entiendo que la CIPAC es el día 24. Me haces hablar de cosas que no hablo, como son las agendas previas a estar cercano a la fecha, pero sí, efectivamente el presidente va a viajar a la reunión con empresarios y entiendo que al día siguiente aprovecha para participar de la CIPAC México. No sé si habrá más, ya te digo, no tengo el detalle, no sé si habrá más actividades porque no tengo todavía la agenda definida. Final. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego.